Y bienvenidos a un espacio con los candidatos a la alcaldía de Medellín. En este momento nos encontramos con Rodolfo Correa, candidato a la alcaldía de Medellín en este periodo del 2023. Rodolfo, bienvenido a este espacio con Globo Enfoques, estudiantes de las diferentes universidades de Medellín, un público muy interesado en conocer los diferentes candidatos de la ciudad. ¿Cómo estás? Bien, Felipe, aquí trabajando, hermano, ya a pocos días, horas de la elección, agotados físicamente, pero espiritualmente muy fortalecidos y mentalmente también con mucha energía para terminar bien este periodo. Un candidato que hace mucho tiempo viene haciendo política en el territorio antioqueño y ahora se enfoca mucho en Medellín. Quiero que la gente conozca y aprovechemos este espacio para presentar a Rodolfo Correa. ¿Quién es Rodolfo Correa? Mire, yo soy abogado, profesor universitario, exsecretario de Agricultura de Antioquia. En lo académico he tenido la posibilidad de hacer un máster en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid. Hice también una maestría en Derecho Administrativo en la Universidad de Rosario. Cursé especialización en Literatura y Poder. Tengo diplomado en Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. También cursé unos periodos de estudios doctorales en la Universidad Autónoma de Barcelona. He tenido la posibilidad ya de escribir 7 libros y hace 20 años me dedico a la docencia. Fui consultor de la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas y bueno, mano, aquí haciendo cositas. Has hecho de todo lo posible y me parece muy interesante porque has hecho desde un bagaje como docente, en un proceso de formación muy extenso, pero tomaste una decisión de enfocarte mucho en trabajar en la política. ¿Por qué Rodolfo Correa fue candidato al consejo, candidato a la gobernación de Antioquia y hoy es candidato a la alcaldía de Medellín? Cuando uno escucha el llamado de la vocación, no puede negarse a seguirlo. Y a pesar de que he tenido la posibilidad también de hacer empresa privada, de dedicarme a la consultoría, de ser asesor, gerente de múltiples entidades públicas y privadas, he sentido el llamado de la vocación. Y por eso cuando uno escucha ese llamado, el deber primero es seguirlo y atenderlo, no importa el resultado. ¿Y qué es lo más importante que te ha llevado a estas experiencias como candidato, que es muy diferente al mundo de la docencia, de la empresa? Es una experiencia, como lo venías diciendo ahorita, de cansancio, de conflicto. ¿Cómo es salir de ese mundo donde, digamos, tienes una estructura ya más organizada como es el mundo de la empresa, un mundo tan desafiante como es la política de tanta incertidumbre? Ayer precisamente que estaba repartiendo volantes en el parque de Manrique, Villa Guadalupe, logré hacerme esta pregunta, Felipe, ¿sabes? Y mientras me tomaba un fresco ahí en el parque, dije yo, definitivamente la mayor lección que esto deja es aprender a vivir fuera de la zona de confort. Sí. Aprender a vivir fuera de la zona de confort. Y justamente te toca un momento político donde hay un enfrentamiento directo básicamente entre dos corrientes políticas. Entras como un candidato a la alcaldía de Medellín que se presenta posiblemente como una alternativa de centro que lucha contra las dos tendencias de la ciudad, una el continuismo de Daniel Quintero y otra, bueno, el regobierno o nuevamente la presencia de Federico Gutiérrez en la alcaldía de Medellín. ¿Qué es esa posición y por qué tomar una posición que en la política es tan difícil de manejar? Porque eso es lo que yo soy, Felipe. Es que mire, yo con tantos años de docente universitario, con la preparación que tengo, siendo yo un amante de la filosofía, teniendo mucha afinidad en mi pensamiento con el pensamiento filosófico kantiano, que no es otra cosa que la ética, la moral, la buena y equilibrada forma de vivir. Creo que hay que ser coherente. Yo más allá de llamarme o denominarme del centro, creo que yo soy del equilibrio y creo profundamente en la razón y como decía Galán, en el derecho que tenemos a encontrar la solución a nuestros conflictos por las vías de la razón. Yo creo que desde ningún extremo se puede racionalizar la solución de un conflicto. Y creo que lo que mencionas es supremamente importante porque ahorita la ciudad y el país atraviesa un momento muy crítico en la política. Es una pérdida en la confianza en las instituciones y una pérdida también en la ética, que es cómo Rodolfo, candidato a la alcaldía, hoy enfrenta esa posibilidad también de usar las mismas armas que han usado diferentes candidatos, perdiendo la ética, cómo Rodolfo no se sale de su panorama. Esta campaña la hemos llevado a cabo
solo con un escudo, y es el escudo de la decencia, del respeto, del equilibrio y del cumplimiento de la ley. Creo que esa ha sido nuestra principal carta con la que hemos jugado. Muy bien, Rodolfo. Ahorita entremos un poco más al contexto de tu presencia hoy como candidato, que tienes un análisis muy general de la ciudad, ya has venido muchos años detrás de muchos procesos, tanto en la gobernación de Antioquia como en Medellín, y hoy tienes unas grandes propuestas y es también unos análisis acerca de la ciudad. Empecemos por ese metro de la 80. ¿Qué pasa con el metro de la 80 desde la visión de la alcaldía de Rodolfo Correa? No, mire, lo que pasa es que el metro del 80 se hizo con muchísima improvisación, a pesar de que el proyecto llevaba ya muchos años de formulado técnicamente, desde el punto de vista social y financiero no tuvo buena planificación. Sí. Por eso el déficit que tiene hoy, desde lo económico, pero también el déficit social. No se concertó adecuadamente la construcción con los vecinos, ha habido mucho traumatismo en el proceso de adquisición de los predios, y lo que he podido yo constatar personalmente es que la gente no se siente a gusto con la obra en la medida en que no ha sido escuchada, y la obra tal y como se está realizando va a generar muchos traumatismos sociales y comunitarios, porque lo más importante, Felipe, del progreso es que sea un progreso que no arrase con nuestro patrimonio cultural e histórico y comunitario, que es lo que ha pasado aquí en Medellín. Aquí ha pasado lo que se denomina el esnovismo. El esnovismo es el culto desmesurado y radical a lo moderno, pero hemos por ese esnovismo olvidado que lo que somos se debe mantener, cuidar para proyectar nuestra identidad en el futuro. Sí. Entonces, por ejemplo, lo que pasó con el tranvía de Ayacucho, eso fue arrasar con toda la historia de Ayacucho y con todo el comercio de Ayacucho. Lo que pasó con Manrique, la 45 con el Metro Plus, igual. Ya querían hacer lo mismo con el corredor de la 68 en Castilla, y ahora van a hacer lo mismo con la 80. Es arrasar con la vida comunitaria. La avenida 80 es una avenida que hay que guardarle y cuidarle su patrimonio arquitectónico, su patrimonio comunitario, su patrimonio cultural. Entonces lo que yo dije fue, mire, si no hay concertación con las familias, comerciantes, empresarios afectados, yo estoy dispuesto incluso a suspender las obras mientras llegamos a esa conciliación. Me reuní con el gerente del metro y me explicaron que básicamente resolver los problemas que hoy hay de desacuerdo vale 70.000 millones de pesos, y que no habría que suspender las obras si conseguimos esos 70.000. Yo le dije que mi compromiso era conseguirlos para no suspender las obras, pero también mantener a la gente tranquila, en condiciones de comunidad económica y social. Hablaste que precisamente frente a la posibilidad de esa ruptura con los principales públicos que serían afectados por el metro del 80 o serían impactados por el metro del 80, hablaste de una posibilidad de construir un metro subterráneo en Medellín. Ese metro, ¿por qué sería viable? Sabiendo pues que hoy hay una crisis en la ciudad en temas de movilidad, y es que ya no hay por dónde andar básicamente, pero también digamos que eso traería consigo que la obra se retrase más tiempo y tenga un valor, un incremento en valor. ¿Cuál es el análisis o la propuesta que tenés para la ciudad respecto a ese tema y la recaudación de fondos? Sí, una de las cosas importantes es que yo estaba dispuesto incluso a hacer ese metro por tramo subterráneo. Sí. Si se iba a suspender o cesar el tráfico vehicular. Me dicen desde la gerencia del metro que precisamente se va a realizar un ensanche de la vía para que puedan haber circulación de vehículos paralelo al tranvía o metro ligero. En ese sentido, no sería necesario construir el metro ligero, sino conseguir los 70.000 millones de pesos que faltan para que la comunidad quede satisfecha. Entiendo, Rodolfo. Entremos un poco más a lo que mencionabas ahora de esa pérdida de la identidad. Hablemos un poco acerca de esta presencia, o bueno, este tema de la gentrificación en Medellín, un problema que viene acarreando consecuencias en diferentes partes de la ciudad, como el incremento de precios, como el tema del traslado de comunidades o personas que habitan normalmente algunas zonas, y que también tiene, digamos que, una consecuencia, y es el tema de la explotación sexual, que se habla mucho en Medellín. En una de tus propuestas mencionabas acerca de la construcción de una zona de tolerancia, un sector en Barrio Triste,
donde se pueda desarrollar todo este tema del tema de la industria sexual, podríamos llamarla de esa manera. ¿Cómo es pensada esa propuesta? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cómo se podría ver plasmada en una futura Medellín? Hombre, vea, es que la prensa internacional ya nos ha catalogado como el prostíbulo a cielo abierto más grande del mundo. Sí, Lo que yo quiero es que la prostitución no se extienda por toda la ciudad, sino que la logremos concentrar en un lugar específico donde podamos tener los controles de salubridad pública, llevar un control sobre las enfermedades de transmisión sexual que existen, hacer una labor de prevención de transmisión, poder llevar control para evitar las redes de explotación y las mafias de explotación sexual, evitar la explotación de menores, y eso, la mejor manera es hacer lo que hizo Ámsterdam, concentró la prostitución en una zona, en el barrio rojo. sí. Lo que yo quiero es concentrar la prostitución en un barrio rojo que no tenga dificultades con vecinos, con comunidades. Entonces, por ejemplo, hay una parte de Barrio Triste que está dedicado a talleres, que está dedicado a carpinterías, que podemos dedicarlo a esto y que allí se sepa que se puede realizar esa actividad y evitar que la calle 10, la iglesia de la Veracruz, de la avenida de Grey y ahora el Parque Bolívar y tantas zonas que hay en Medellín dedicadas a la prostitución, por fin paremos esa actividad que no conviene para ningún elemento, ni siquiera para la seguridad. Frente a esa propuesta, hay también una necesidad que sale de ella y es cómo ofertar o cómo posibilitar a muchas personas que se encuentran prestando servicio, digamos que sexuales, una alternativa. Desde la alcaldía de Rodolfo Correa, ¿cómo podría, digamos que rescatar o apadrinar esas personas que se dedican al tema del trabajo sexual? Sí, claro, trasladar y crear una zona de tolerancia implicará darles antes a las personas que están en la actividad de la prostitución la oportunidad de que ingresen a la economía formal, a las economías que le permitan a ellos y a ellas tener ingresos fijos que les permitan vivir con dignidad. Por supuesto que el problema hay que abordarlo desde el punto de vista social y desde el punto de vista de infraestructura. Entiendo, Rodolfo. Hablemos ahorita también de ese tema de las personas que normalmente están en este mundo de la industria sexual, que tiene una particularidad en muchos casos y es la falta de oportunidades en la ciudad. Muchas de las personas que terminan accediendo a este tipo de trabajos son personas que no han encontrado alternativas o siquiera la oportunidad de ganar un sueldo digno que les permita resolver sus necesidades. Desde tu apuesta como alcalde de Medellín, ¿cuáles serán esas banderas para impulsar nuevas maneras de producción para la gente de Medellín? Mire, nosotros vamos a reconstruir la industria en la ciudad, pero no desde la financiación y apoyo a los grandes capitales, sino a las micro, pequeñas y medianas empresas. Así implicará esto financiación de nuevos proyectos de emprendimiento, una nueva red y sistema de emprendimiento en la ciudad, un sistema de generación de empleo. Y por supuesto, ahí va a jugar un papel importante el tema de la industria de la confección, la industria textil y también la agricultura urbana, que son excelentes mecanismos de generación rápida de ingresos fijos para la gente. Ese va a ser nuestro eje y pilar que va a impulsar el emprendimiento a partir de la industria de la confección, la agricultura urbana, la innovación, la ciencia y la tecnología. Hay un reto muy grande porque en nuestra ciudad, te confieso una situación que tuve. Yo estaba tomándome un café una mañana cerca de Barranquilla. Y en esa mañana cerca de Barranquilla me encontré con un pelado que me dijo que estaba trabajando en la moto, se dedicaba al trabajo informal en la moto, transportaba gente. Y él me presentó una situación, pues que necesitaba plata y estaba muy interesado en trabajar cerca de Barranquilla. Yo le oferté un trabajo, yo le di la propuesta de un trabajo formal, legal, con todo al día, con pensión y demás, pero él me dice que el valor o bueno, la plata que se le va a pagar no le alcanzaba para satisfacer las necesidades que él tenía en la casa, que era una mamá sin empleo, una mamá enferma, tenía que pagar la casa, el arriendo, la alimentación, y la oferta que tenía desde la institucionalidad no le servía, que él optaba por tener un acceso rápido de dinero. Él optó pues por el camino de la ilegalidad. A un joven como estos, que hay muchos en la ciudad que están eligiendo un camino de la ilegalidad por el camino fácil del dinero, ¿qué le puede proponer un alcalde como Rodolfo Correa? Un nuevo sistema
de emprendimiento. Nosotros necesitamos financiarle las iniciativas que estas personas tienen para que ellos sean generadores de ingreso con el capital de la administración para que pueda acceder a la actividad económica obteniendo las utilidades e ingresos que requiere, porque es que con un mínimo no se puede vivir, Felipe, eso es la realidad. Totalmente, y inclusive que parte de nuestra ciudad hoy vive mucho con un mínimo y se acuestan, como dicen por ahí, muchos sin comer 2 veces al día. Así es. Es muy importante, Rodolfo, que la gente conozca sobre todo ese proceso que empezaste hace mucho tiempo, que empezaste, fuiste el candidato que más rápido salió, empezó una recolección de firmas, con intensidad, una gran difusión por redes sociales, estuviste siempre ahí. ¿Qué pasó con esa recolección de firmas? Que al final llegas como con un partido que es Colombia Renaciente, que pues, en este caso, fuera de tu intención de No, ser candidato independiente. eso fue muy sencillo, nos robaron las firmas. Nos mandaron a robar las firmas para sacarnos del juego, luego se pusieron a punto de encuestas falsas a sacarnos de las listas de los primeros lugares donde siempre estuvimos durante todo el año, pero además la administración municipal luego empezó a sabotearme la campaña. Yo era el único candidato que no tenía al 25 de septiembre permiso para instalar publicidad. Mejor dicho, la guerra sucia que me han hecho aquí es terrible y no tiene presentación, pero aún así nada de eso nos ha vencido, seguimos en la lucha. En caso ya que estamos llegando al final de este tema electoral que ha sido tan largo, qué sigue para Rodolfo en caso posiblemente de no llegar a una alcaldía de Medellín? ¿Cuál sería el panorama de Rodolfo Correa? Bueno, pues mire, estamos en mi empresa, esta es mi oficina de abogados. Yo afortunadamente hago la política por convicción y por vocación. Mi vida no se acaba ni empieza el 29 de octubre. Yo tengo una vida, tengo una actividad económica, docente, profesional, académica, de todo tipo. Entonces yo vivo, digamos, con tranquilidad y vivo minuto a minuto. Y en caso, por ejemplo, que tuviera una posición política frente posiblemente a una alcaldía, hablemos primeramente de la alcaldía de Juan Carlos Upegui, ¿cuál sería su posición frente a eso? Creo que Upegui no tiene posibilidades de alcalde. Ok. Y en caso, por ejemplo, de Federico Gutiérrez. Si Federico Gutiérrez es alcalde, pues habría que examinar primero su plan de desarrollo y cuál es la posición que tiene frente a la ciudad. Y ahí con toda la independencia que nos ha caracterizado, opinaremos y actuaremos. Perfecto. ¿Por qué dices que Juan Carlos Upegui no tiene posibilidad de ser alcalde? Basta con ir a los barrios, recorrer las calles y darse cuenta que el desprecio que sienten por esta administración y todo lo que sea Quintero es ilimitada. Para ti entonces hay candidato, hay alcalde en la ciudad definido. Todavía no. Yo creo que, como decía el gran poeta y expresidente José Manuel Marroquín, es flaca sobremanera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera. Muy interesante ese análisis. Entonces, hablemos de que Juan Carlos Upegui no podría ser alcalde. Entrarían varios personajes sobre la posibilidad de competir. ¿Cuáles son esos, o te pones ahí como posible candidato favorito en el 29 de octubre, o es otro candidato ahí peleando ese primero y segundo lugar? No, aquí la batalla nuestra es contra Federico Gutiérrez. Esa es la alternativa que le estamos dando, porque realmente yo creo que ya incluso la polarización en Medellín se acabó por sustracción de materia. Hoy Upegui no está en la mente de la gente como posibilidad. Entonces, estarían en ese caso, ¿qué personas, qué candidatos estarían en esas posibilidades para Estamos competir? Federico y Rodolfo Correa. Exactamente. Listo. Para cerrar, Rodolfo, un mensaje para aquellos votantes de la ciudad de Medellín que todavía están indecisos por quién votar y por qué clase bueno, no clase, porque, otra vez. Y para finalizar, Rodolfo, quiero que por favor a las personas que se conectan a través de Globo Enfoque les mandes un mensaje para que les expresen. Y ya para finalizar, Rodolfo, hay mucha audiencia que todavía está dudosa de por quién votar. ¿Por qué Rodolfo Correa es un candidato? ¿Por qué deberían darle el voto de confianza a Rodolfo Correa? Mire, es sencillo. Si usted cree que no es hora de votar por Federico Gutiérrez y que no es hora de votar por los candidatos de Quintero, porque nos están pretendiendo meter en una disyuntiva falsa,
en donde nos ponen a escoger o entre convertir a Medellín en una trinchera de guerra contra Petro, que es lo que quiere Federico, o convertir a Medellín en la continuidad del gobierno de Daniel Quintero. Creo que esta no es la única opción, hay una tercera vía, una tercera alternativa, y esa la representamos nosotros, que somos la razón, el equilibrio, la preparación, la buena gerencia, la decencia y la honestidad para guiar esta ciudad y recuperar el camino del progreso. Ese es Rodolfo Correa y por eso los invito a que voten por mí este 29 de octubre. A pocos días de las elecciones en el departamento de Antioquia y en todo el país, tenemos en este espacio a Rodolfo Correa, candidato a la alcaldía de Medellín por Colombia Renaciente. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias, Felipe, por la invitación y a todos ustedes. Ya saben que esto es sin Fico y sin Quintero porque Medellín es lo primero. Pueden seguir viendo las entrevistas que tendremos en este espacio de Globo Enfoques. Suscríbanse y nos vemos en una próxima ocasión.